Al Real Madrid se le escapa la Liga. Hoy en el Santiago Bernabéu claudicó por 0-2 ante el Celta de Vigo y esto confirma el patrón de la mayor debilidad de los de Alonso. Para entender por qué hoy el Real Madrid perdió 0-2 ante el Celta, vamos a analizarlo todo en la pizarra táctica, ya que es muy revelador. Vamos allá. Bien, familia, en primer lugar, Radu estaría en la portería del Celta. Lo cierto es que hizo un gran partido. Las ocasiones que tuvo el Real Madrid realizó grandes paradas. Como veis, el bueno de Radu realizó 7 paradas y evitó 1,36 goles. La victoria del Celta, por supuesto, que no se entendería sin su portero. Pero realmente el Real Madrid tiene un gran problema a la hora de generar jugadas. Todo esto lo vamos a ver, y es más, vamos a pulsar el botón de calcular las probabilidades que tiene el Real Madrid de ganar la Liga. Mientras se calculan estas probabilidades, vamos a entender el planteamiento defensivo del Celta y enseguida os traigo las probabilidades reales que tiene actualmente de ganar el Real Madrid esta Liga. Aunque ya os digo que con esos 4 puntos de diferencia del Barcelona, pues seguramente se hayan reducido drásticamente. Bien, familia, como decía, Radu estaría en la portería, pero es que además el Celta defendería con línea de 3. Bueno, realmente fue línea de 5. Te lo cuento. Starfel estaría como líbero, de esta forma Marcos Alonso como central zurdo y Rodríguez como central diestro. Ahora viene lo bueno. Mingueza sigue actuando como carrilero izquierdo en el Celta y Carreira como carrilero derecho. El centro del campo ya es todo un clásico y la ex Moriba junto con Miguel Román estarían en el doble pivote. De esta forma Brian Zaragoza ocuparía el extremo izquierdo, Pablo Durán por la banda derecha y Borja Iglesias como delantero centro. Como veis, el Celta utilizaría un sistema 5-4-1 a la hora de defender. Y esto justamente es la mayor debilidad del Real Madrid. El por qué en unos segundos lo vamos a desvelar, pero antes os voy a mostrar al equipo del Real Madrid, ya que probablemente sea uno de los mejores 11 ideales que puede alinear Xabi Alonso, aunque sí que es cierto que Militao cayó lesionado y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Pero vamos al 11. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Familia, todos sabemos que Courtois estaría en la portería, ya es un clásico, y además Militao seguiría siendo el central diestro, un central que estaba a un grandísimo nivel tras la lesión que tuvo. De esta forma, Sencio estaría como lateral derecho, Fran García volvería al lateral izquierdo y de esta forma Álvaro Carreras se incrustaría como central zurdo. Esta línea de 4 improvisada, la falta de Hausen y Rüdiger que partía desde el banquillo. Lo dicho, familia, Militao se fue en el minuto 20. Así que me vais a permitir que pongamos al bueno de Rüdiger en lugar de Militao. De esta forma veríamos esta línea de 4. El Real Madrid utilizaría un sistema híbrido, un sistema para atacar y un sistema para defender. Sobre el papel, lo cierto es que la idea me parecía bastante buena, pero a la hora de ejecutarla no lo fue tanto. Déjame que te lo cuento. Valverde estaría como interior derecho. De esta forma, Tchouaméni y el bueno de Arda Güler estarían en el doble pivote. Por la izquierda estaría Jude Bellingham y así arriba estaría el bueno de Vinicius y Kylian Mbappé en un 4-4-2 en ataque. Sin embargo, en defensa todo cambiaría. Cuando el Celta atacaba, automáticamente vimos cómo Valverde creaba esta línea de 5 del Real Madrid y de esta forma los de Xabi Alonso defendían en un 5-3-2, más o menos en esta posición. La pregunta que os estaréis haciendo es ¿por qué Valverde se incrustaba como carrilero derecho? Pues esto se debía porque el bueno de Óscar Mingueza venía hasta esta altura. De esta forma, para frenar al carrilero, Valverde se incrustaba en esta posición. Así, Brian Zaragoza, Borja Iglesias y Pablo Durán actuarían por dentro y tendrían un emparejamiento con cada uno de los centrales blancos y Fran García por supuesto que también estaba con Carreira, es decir, un mano a mano en esta línea de 5. De esta forma, sobre todo el primer gol vino debido a esta gran pasividad defensiva en los jugadores del Real Madrid, sobre todo en los carriles interiores. A menudo vimos como los centrocampistas del Celta podían filtrar balones a la distancia entre el central y el lateral y eso precisamente sorprendió bastante debido a que el Real Madrid al defender en una línea de 5 la distancia entre los jugadores es menor que si estuvieran en una línea de 4. Por ejemplo, si ponemos una línea de 4 momentánea, como podéis ver, para ocupar todo el ancho del campo, la distancia entre los jugadores tiene que ser mayor y por tanto pueden romper más por estos carriles. Sin embargo, con la línea de 5 fue bastante sorprendente la facilidad que tenía el Celta a la hora de realizar pases filtrados y romper líneas. Y es que más allá de cómo atacó el Celta, la gran clave para explicar el partido del Real Madrid en su faceta ofensiva, pues viene de que entendamos cómo defendían los de
de Claudio Giralde. Familia, cuando el Celta la perdía, básicamente se replegaban en un 5-4-1, es decir, Brian Zaragoza y Pablo Durán apoyaban a sus carrileros por las bandas. El doble pivote, tanto Ilaix Moriba como Miguel Román, estarían muy compactos y Borja Iglesias ayudaría a sus compañeros para así dificultar la labor de los centrocampistas del Real Madrid a la hora de girar el juego. Ahora es momento de que recordemos justamente lo que dijimos en el anterior partido del Real Madrid, ya que precisamente esto ocurrió ante el Celta. Fijaos en esto. Pero claro, familia, aún hay una asignatura pendiente en el Real Madrid. Esta asignatura pendiente seguramente la veamos con equipos que jueguen en bloque bajo. Ante el Athletic Club vimos muy pocas veces donde se replegase en un bloque bajo. Solía presionar bastante la salida de balón del Real Madrid, y aquí, cuando el Real Madrid tiene espacios, es uno de los equipos más peligrosos del mundo. Sin embargo, en este partido apenas vimos el Real Madrid en ataques estáticos y sobre todo en ataques posicionales. Es decir, nos faltó ver esta permuta de posiciones cuando el Real Madrid está instalado en campo contrario. Como vimos anteriormente, la red de pases es muy reveladora. El Real Madrid no dominó en campo contrario, sino que prefirió aprovechar los espacios a la espalda de los de Valverde. Esta es la asignatura que nos falta por ver en el Real Madrid. Por eso hice tanto hincapié en el vídeo anterior de que me faltaba por ver la asignatura pendiente en el Real Madrid, y es que justamente se topó con eso en este partido frente al Celta. Es decir, familia, esto se traduce en que cuando el Real Madrid atacaba, lo hacía de la siguiente forma: Valverde, que partía de carrilero derecho, se posicionaba en este carril interior, Mbappé como teórico delantero centro y Vinicius también por dentro. De esta forma, Fran García ocupaba todo el carril izquierdo, Bellingham y Tchouaméni por dentro junto con Arda Güler. De esta forma vimos prácticamente en algunos momentos del partido una línea de 3 con Asensio, pero también veíamos cómo este lateral subía mucho su ataque, y prácticamente cuando el Real Madrid estaba totalmente instalado en campo rival, veíamos como Fran García y Asensio abrían el campo, Vinicius, Valverde y Mbappé por dentro junto con los centrocampistas blancos, y así el Real Madrid cerraba atrás con Rüdiger y Carreras. El Real Madrid, lo cierto es que no tuvo ningún problema a la hora de instalarse en campo contrario. Los problemas venían justamente en ese momento, es decir, cuando el Real Madrid tenía el balón en este sector del campo, lo que ocurría es que los jugadores de banda, sobre todo Fran García, Asensio o Valverde cuando venía por dentro, pues automáticamente no tenían apoyos por delante. Es decir, normalmente cuando el jugador de banda recibe aquí el balón en este sector diestro, lo que suele ocurrir es que un jugador por dentro suele romper en el espacio indefendible, es decir, entre central y lateral. De esta forma, ahora Valverde sí que tendría esta opción de pase. De hecho, esto se repitió muchas veces en el partido. Constantemente veíamos como los jugadores recibían el balón en estas posiciones y automáticamente tenían que volver hacia atrás, ya que nadie apoyaba en estas posiciones. Vimos muy poquitas rupturas a la espalda de la defensa del Celta, sobre todo en la primera parte, porque en la segunda parte todo esto cambió con la expulsión de Fran García. Pero no nos adelantemos, primero os quiero enseñar esto ya que es muy revelador. Familia, tal y como os dije, fijaos en esta red de pases en la primera parte. Los jugadores de las bandas, Raúl Asensio y Fran García, eran los que ampliaba el campo. Además es muy interesante que veamos la altura media de los futbolistas del Real Madrid en la primera parte. Esto refleja que el Real Madrid no tuvo ningún problema a la hora de instalarse en campo contrario. Sin embargo, este dato que vais a ver es justamente lo que explica todo. Si pasamos de la red de pases a todos los pases que hizo el Real Madrid en la primera parte, podemos ver en rojo los pases imprecisos, pero en verde, que es lo que más me interesa, los pases precisos. Fijaos cómo se forma esta famosa U, justamente una U que muchas veces, y los más veteranos del canal, los que están suscritos, hemos comentado mucho. Es decir, esta U lo que hace es mover al equipo de izquierda a derecha, pero lo que ocurre es que vimos muy poquitos pases dentro del área, es decir, pases que realmente generan peligro. Todo esto en la primera parte. Por ejemplo, si nos vamos desde el minuto 45 hasta el 64, hasta que expulsaron a Fran García, vemos más de lo mismo. Vimos algunos pases que no fueron precisos dentro del área, pero la mayoría eran pases en U. Pases sobre todo horizontales, es decir, pases que aseguran la posesión pero que apenas generan peligro, como los pases verticales que sí rompen líneas defensivas. Sin embargo, como os dije, cuando expulsaron a Fran García, el Real Madrid estaba con 10 y justamente todo el mundo coincide en lo mismo. Vimos a un Real Madrid más ofensivo y las estadísticas lo dejan claro. Desde el minuto 64 al 90, el Real Madrid se fue más al ataque. Vimos que aunque sean pases imprecisos, sí que vimos una intencionalidad en el pase mucho
mucho más profundo y mucho más peligroso. Todo esto parte del buen hacer del bueno de Tchouaméni, ya que sobre todo en la segunda parte fue el jugador más influyente, el que tomó más tiempo el balón e intentó filtrar pases de izquierda a derecha y también dentro del área. Con la entrada de Gonzalo esto se acentuó, pero el Real Madrid ya iba perdiendo 0-1 y luego llegó un jarro de agua fría como el 0-2. Y por tanto, ahora el Real Madrid está a 4 puntos del Barcelona y todos os estaréis preguntando qué probabilidades tiene a día de hoy el Real Madrid de pelear por el título. Lo cierto es que si vamos a la tabla de probabilidades, a día de hoy, tras la derrota frente al Celta, el Real Madrid tiene un 49,9% de probabilidad y el Barcelona un 40,3%. Es decir, más o menos con el calendario y todos los partidos que quedan, la liga está más o menos en un 50-50. Aunque lo que sí os tengo que decir es que hace un mes el Real Madrid gozaba del más del 90% de las probabilidades, sobre todo cuando ganó el Clásico. Pero bueno, todo esto lo explico a la perfección en mi newsletter que te he dejado en la descripción de este vídeo, para que comprendas cómo funciona este algoritmo de cálculo de probabilidades. Nosotros nos vemos en la próxima, familia.